Ahora vamos con algo que es tan cultural y tan bonito, que es el alcohol. Bueno, es uno Aquí cerveza. Aquí una cervecita buena. Que es uno de nuestros compañeros de vida, para bien o para mal, desde que el humano es humano, asentado en una sociedad, ha estado. Sí. El alcohol. De alcohol hay muchos mitos del corazón. Sí. Se ha escuchado el típico mito de una copa de vino al día va bien para el corazón. Sí. Que hay alcoholes mejores y peores. Sí. Vale, yo te pregunto ahora con la evidencia. Evidentemente sé que me vas a decir que, bueno, no va a ser, pero ¿hasta qué punto es malo? ¿Hasta qué punto un consumo poco habitual puede ser salvable? Cuéntame un poquito. Yo considero que estamos en disposición, la gente que nos dedicamos a la salud, de tener que decir, porque la evidencia apunta a eso, que el consumo seguro es 0 gramos al día de alcohol. Porque el consumo de alcohol se asocia a más riesgo de cáncer oral, faríngeo, digestivo, a más riesgo de infarto, a más riesgo de ictus, a más riesgo de depresión, ansiedad, trastornos autolíticos. En el corazón también más riesgo de insuficiencia cardíaca. Hay una enfermedad que pasa sobre todo los domingos y los lunes, que es el Holiday Heart. Ajá. Que es el corazón de resaca. Sí. Digo, sí, pasa. Esa gente está de resaca. El corazón de fiesta, el síndrome del corazón de fiesta, que es una arritmia muy común, porque el alcohol al fin y al cabo es un tóxico cardíaco. Es fatal esa noche. Sí, eso también. De hecho, hay muchas más extrasístoles con el consumo de alcohol. Cuando lo vemos, cuando hacemos nosotros holter de ritmo en gente, le monitorizamos en la frecuencia cardíaca, vemos que la noche que beben alcohol tiene un montón de... Ya dices, ahí te has pasado, ¿eh? Sí. O sea, que el consumo seguro es 0. Pero luego hay arritmias importantes. Entonces, no tienen nada de bueno. Y lo que ha ocurrido... O sea, lo del vino, una copita de vino al día, de bueno no tiene nada, mira, ¿no? eso tiene algo de razón, ¿vale? Y el alcohol, con todo esto malo que te he dicho, pues es que si tú quieres también le puedes decir cosas buenas. El alcohol te ayuda a socializar, el alcohol te ayuda a quitarte estrés, el alcohol te ayuda a ser más abierto cuando eres una persona introvertida, y el alcohol disminuye el riesgo de infarto. Es una verdad. ¿Cómo? Es así. De todo esto que te he dicho, no te he nombrado el infarto. Y entonces, el alcohol disminuye el riesgo de infarto. Porque el alcohol sobre todo el vino tinto, tiene unas cosas que son polifenoles. Pero el alcohol de por sí tiene una capacidad que es antitrombótico. Es decir, el trombo que se produce en tu cuerpo para... cuando te haces sangre, si tú estás tomando alcohol, tarda más en hacerse. En el corazón, cuando se forma un infarto, es antiagregante. Es decir, evita que se creen esos trombos. Entonces, a una persona, cuando toma alcohol, tiene menos riesgo de sufrir un infarto. También los polifenoles del resveratrol, del vino tinto, también tienen capacidad antioxidante, y esto se ha visto en estudios animales en los que no les das vino tinto, les das polifenol, disminuye el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, infartos. Entonces, cuando esto se vio en Francia, que se estudió cómo era que los franceses que tenían un alto consumo en grasa saturada, sobre todo en queso, cómo era posible que tenían bajo riesgo de infarto. Y entonces vieron que en las ciudades donde había bajo riesgo de infarto tomaban vino. Y ahí viene la paradoja francesa. Y entonces ahí se empezó a investigar y dijeron, no, es que es por esto, porque el vino es antiagregante y además si es de vino tinto, es antioxidante y eso le viene bien. Y además, es verdad, la gente cuando toma alcohol tiene menos riesgo de infarto, pero tiene más riesgo de todo lo demás. Y es que en todo el corazón, o sea, sí, en todo el cuerpo está claro, pero voy a quedarme en el corazón. Sí. Es que tengo más riesgo, es un tóxico cardíaco que hace arritmias, que hace insuficiencia cardíaca, entonces no compensa. La bajada del riesgo es tan pequeña que no compensa. De ahí viene la fama que tiene el vino. Toda la industria o las empresas que han visto que tenían que vender vino tinto, pues han santificado estas propiedades y han silenciado todo lo demás. Pero cuando tú haces un análisis claro, tú ves que el aumento del riesgo no compensa. Perdón, el aumento del beneficio que tiene para el infarto no compensa el aumento del riesgo de todo lo demás. Y eso es claro.
yo tengo un paciente que tiene mucho riesgo de infarto porque ha sufrido 3 infartos en su vida. Que veo que va a sufrir otro porque tiene muchas placas en las arterias. Ajá. Y tiene, yo qué sé, muchos años, bajo riesgo de sufrir un cáncer ya, porque le queda pocos años. Pues a lo mejor a ese paciente no tardó tiempo en explicarle que deje de beber demasiado. Y esto es algo muy delicado y que es algo que se restringe a un escenario muy concreto. Pero eso no significa que cualquier persona de cualquier edad no vaya a verse beneficiada de su salud si deja de consumir alcohol. Pero es que clarísimamente, esto se ha, como te he dicho, potenciado por intereses. Tenemos que admitir que es cierto, que disminuye el riesgo de infarto, pero aumenta el de cáncer, el de trastorno mental, el de insuficiencia cardíaca, el de arritmia. O sea, es así. Claro. La realidad, en este caso, pues tristemente es compleja. Y quien también, aquí hay extremistas que a lo mejor se enfadan cuando digo esto, pero ahí están los datos. Y el último estudio de la Global Burden Disease, que es uno de los grupos más potentes de investigación a nivel mundial, porque tienen datos de todos los países de infarto, de enfermedad cardiovascular y cáncer, apuntan a que probablemente si el paciente tiene mucho riesgo de infarto, pues un consumo bajo de vino pues le puede beneficiar más que aumentar el riesgo. Pero eso es en ese escenario, en ese contexto pequeño. En general, para la mayoría de personas, el consumo de alcohol es perjudicial. Ahora bien, con esta información, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Porque yo también salgo los fines de semana y disfruto de beberme una copa de vino con mis amigos cenando. Pero también te digo que hace mucho que no consumo mucho alcohol, porque veo las consecuencias. Claro. Y las consecuencias no están tanto que me vaya a dar un cáncer, es que me pego un tortazo por creer beberme 2 cervezas y creer que no pasa nada. Eso sí que es una pena, porque ves gente joven, ahora también con los patinetes y tal. Eso es un problemón. Y bueno, a mí me parece que debemos, que el consumo seguro de alcohol es 0. Esto tiene que quedar claro. Incluso en gente que tiene riesgo de infarto, si consumes 0 alcohol, mejor para ti. Mejor. Pero bueno, de ahí viene lo de que lo del famoso, ¿no? De la copita de vino.